buenos días otra vez. Continuamos y lo vamos a hacer con un coloquio dentro del proyecto Ondas ODS, El futuro es tuyo. Y lo traemos a Gran Canaria, ¿no? Este coloquio forma parte de este proyecto que, como decía, se llama Ondas ODS, El futuro es tuyo, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España. En este caso vamos a traer este proyecto a la realidad de la isla de Gran Canaria. Brevemente les voy a explicar lo que es este proyecto Ondas ODS, que es una iniciativa comunicativa impulsada por EMA RTV en colaboración con redes de medios locales como EMUGA, Red Estatal de Medios Comunitarios, La Zarza y Radio Televisión Cardedeu. Su objetivo es promover la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España mediante estrategias de comunicación local que fomenten la reflexión y el debate sobre desafíos globales desde una perspectiva comunitaria. El proyecto se articula en tres ejes. Uno es la campaña radiofónica y audiovisual multilingüe, en castellano, en catalán, en gallego, que abordan temas como la cohesión económica, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental. En segundo lugar, la red estatal de medios locales, que es la creación de una red que fortalezca la colaboración entre medios locales para implementar los ODS. Y en tercer lugar, el empoderamiento ciudadano en zonas rurales. Implementación de ciclos como de formación en comunicación y capacitar a la ciudadanía y al tejido socioeconómico local. En su tercera edición, que corresponde a este ejercicio 2024-2025, se funde bajo el lema de medios locales a medios glocales. Ondas ODS incorpora nuevas actividades como el concurso radiofónico El futuro es tuyo, una competencia interinstitutos, y coloquios públicos en municipios rurales, organización de 16 coloquios radiofónicos en municipios de alta vulnerabilidad social. Y como decía, vamos a traerlo a Gran Canaria y vamos a hablar de Agenda 2030, de ODS en el ámbito de Gran Canaria. Lo vamos a hacer con una serie de entidades sociales y una institución que es el Cabildo de Gran Canaria, por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias. Tenemos en el centro a Zulma Díaz Álvarez, mediadora intercultural, y a Maribel Monzón Hernández, que ella es la vicepresidenta de la asociación. Zulma es la presidenta y que pertenece a UNICEF, es educadora de profesión y vinculada a la cooperación al desarrollo como voluntaria desde hace más de 20 años. Por otro lado, tenemos a la Unión de Asociaciones de la Reserva de Biosfera de Gran Canaria, que tenemos representándolos a Antonio Díaz Medina y a Cristóbal. Espera que el papel tiene que pasar. Por aquí lo tengo, Cristóbal Sánchez Cárdenas, que es representante de la Asociación Trasierra y presidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de Biosfera de Gran Canaria. En el caso de Antonio es representante de la Asociación Arte Virgua, el Lino y Poesía Viva del Atlántica y Asociación Universidad Rural de Canarias. Y por el Cabildo de Gran Canaria, que está por allí, por la parte izquierda, tenemos a Jorge Pérez Artiles, que es director insular de Participación Ciudadana, también coordinador de la Agenda 2030 del Cabildo de Gran Canaria, doctor socioeconómico de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Manchester, experto en políticas e intervenciones de desarrollo, especialmente en el acompañamiento y facilitación de procesos e iniciativas de desarrollo local sostenible. Y sin más, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a discutir y vamos a avanzar sobre las propuestas de ODS que están encima de la mesa en la isla de Gran Canaria. La dinámica un poco que vamos a hacer, si les parece, yo le voy planteando algunas cuestiones a las asociaciones concretas y vamos compartiendo. Y después la parte final va a ser como un tema, como una especie de rebumbión, donde vamos a compartir entre todas distintas cuestiones. Si tienen alguna cosa que en un momento que interrumpir, me piden la palabra y lo hacemos de esa forma y después lo hacemos con el público. Tenemos en principio hasta las 2 de la tarde, entonces bueno, tenemos bastante tiempo para compartir. A mí me gustaría empezar por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias, que ellos han, digamos, titulado su intervención como Construyendo Futuro desde lo local, infancia, justicia y compromiso social. Uno de los ejes de trabajo en el ámbito de los ODS que ellas trabajan se centra en la preocupante situación de la pobreza infantil en las islas. Antes hablaban las compañeras de Radio Pimienta sobre la situación de pobreza en Canarias, una auténtica anomalía con la situación supuestamente de expansión turística, de expansión económica, pero es que es más preocupante la cuestión de la pobreza infantil, donde más del 40% de los menores viven en hogares en riesgo de exclusión social.
A mí me gustaría saber un poco de qué manera trabajan ustedes esta cuestión, lo de la pobreza infantil y cómo lo intentan paliar y cuál es el trabajo. Sí, bueno, desde ya muchísimas gracias a toda la gente que están compartiendo con nosotros por este espacio, a las instituciones públicas, a las radios, a los voluntarios, a todas las almas que estamos colaborando, a las personas de paz, ante todo. Y bueno, nos presentamos, Maribel y yo, que tenemos un trabajo de voluntariado dentro de la coordinadora de ONGs, lleva 20 años trabajando, se dice pronto, pero es bastante trabajo, son muchas personas, son muchas ONGs con distintos objetivos, distintas subjetividades, así es que ya el que podamos unirnos es algo realmente bueno. Y ante todo, que esta coordinadora lleva la marca canaria, el modo canario, los productos canarios, los proyectos canarios, y somos de alguna manera como esa vitrina por donde vamos mostrándole al mundo cómo se hace desde Canarias esa cooperación sin perder de vista la palabra solidaridad. Y bueno, el objetivo principal de la coordinadora pues es justamente erradicar la pobreza, o sea, en eso se trabaja, para eso se hace este intercambio, esta colaboración, esta cooperación entre el norte global, por decir así, y el sur multidiverso. Pero ya yo le dejo a la compañera, que es una histórica dentro de y una de las fundadoras de la coordinadora, que nos va a hablar con mayor profesionalidad acerca de este tema. Y bueno, y nosotros después seguimos conversando de otro tema. Así es que Maribel pues nos va a hablar de ese punto en concreto. Buenos días a todos. Se me escucha bien, ¿no? Buenos días a todos. Histórica, pero no vieja, ¿eh? Es que muchas veces se confunde. Sí que es verdad que llevo muchos años en la coordinadora, yo pertenezco a UNICEF. La coordinadora ahora mismo tiene unas 35 organizaciones. Sí que es verdad que la mayor parte, aunque es una coordinadora autonómica, la mayor parte están en Gran Canaria. Y como todas las coordinadoras y como todas, sobre todo las coordinadoras de desarrollo, uno de sus principales focos es erradicar la pobreza, sobre todo en el sur global. En cuanto a la pregunta sobre lo local, de lo que estábamos hablando, de la pobreza infantil, desde hace unos 15 años más o menos, la coordinadora junto con el Cabildo de Gran Canaria planteamos siempre en el mes de octubre, el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza Infantil es el 17 de octubre, y desde hace como unos 15 años con el Cabildo planteamos una semana de actividades y de concienciación a la población de Gran Canaria, sobre todo. También se hace en Tenerife, pero desde luego con mucho menos impulso y mucho menos apoyo institucional. Sí que hacemos una jornada en el que trabajamos también con la Universidad de Las Palmas, en el que trabajamos durante una semana sobre la erradicación de la pobreza. El año pasado, en octubre pasado, lo dedicamos a pobreza infantil. Hay que tener en cuenta que, como decía el compañero, que los datos de pobreza infantil, los datos de pobreza en general no solo estamos hablando de cuestiones económicas, porque muchas veces se habla de pobreza solo con cuestiones económicas, es mucho más, es una desafección de los derechos humanos de la población. Esto es mucho más duro cuando se habla de la infancia, porque los datos ahora mismo que tenemos en Canarias, estamos hablando de que en Canarias, en toda Canarias, en las 8 islas, estamos hablando de que 1 de cada 2 niños vive por debajo de los índices están en pobreza y están en vulnerabilidad. Estamos hablando, por ejemplo, que en toda Canarias estamos hablando de unos 375.000 niños que viven bajo el umbral de la pobreza. Tengan en cuenta que Las Palmas de Gran Canaria tiene unos 400.000 habitantes, más o menos. Es como si todas Las Palmas de Gran Canaria estuviera bajo los índices de pobreza. Es muy preocupante
Muy preocupante porque ya simplemente por esos índices que son catastróficos, en Canarias, en España, estamos a la cabeza en esos índices en toda España, y España también está casi a la cabeza en los primeros 5 puestos a nivel europeo. Eso, cuando estamos hablando de pobreza, estamos intentando siempre buscar soluciones. Desde la coordinadora, pues es verdad que tenemos organizaciones que trabajan aquí, que trabajan en Las Palmas de Gran Canaria y en todas las islas a nivel local, intentando paliar algunos de los síntomas de esta situación. Es verdad que la coordinadora, la coordinadora de desarrollo, mayoritariamente se dedica a, su trabajo es fuera de la comunidad autónoma, sobre todo en el África subsahariana y en algunos países de América Latina. En cuanto a la pobreza, los síntomas, ¿por qué viene? Estamos hablando de una situación, y todos lo hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos, de la situación de la vivienda. Las familias, si pagan el alquiler, no pueden dedicar esos recursos a otras necesidades básicas. Estamos hablando también de la brecha de género. La mayor parte de la pobreza, en este caso la pobreza infantil, se basa en familias monoparentales, y estamos hablando de el poco apoyo de las instituciones, en este caso Canarias, a erradicar esta situación. Si a eso sumamos, cuando hablo de esto hablo de la infancia en general, pero si a esto sumamos lo que tenemos ahora mismo en Canarias con la cantidad de menores que vienen del África subsahariana, que vienen a Canarias, que estamos hablando que estamos en el triple de lo que Canarias podía asumir. Canarias puede asumir unos 2.000 niños más o menos en lo que se llama menores no acompañados, y estamos hablando de que en Canarias ahora mismo hay alrededor de 6.000 niños en instituciones que están ahí, que están en primer lugar hacinados. Están con problemas de violencia física y verbal. Y estamos hablando de que las instituciones no están dando una respuesta válida para solucionar este problema, cuando nosotros somos la frontera sur de Europa, que tendría que ser toda, por supuesto, la comunidad autónoma, toda España y toda Europa, que se tenía que implicar en solucionar este problema, y no lo están haciendo. Estamos hablando de la crisis humanitaria de los niños de los menores no acompañados, pero si nos vamos a otras partes del mundo, y como coordinadora nosotros tenemos una visión global, estamos hablando, y todos lo hemos visto en las noticias, por ejemplo, los niños de Gaza. Estamos hablando de una generación perdida totalmente, porque ya no solo es la guerra esta que se desató en octubre del 23, estamos hablando de que es una población que lleva muchísimos años sufriendo una invasión y una desafección de todo lo que es básico, de sanidad, de educación, de todo. Con lo cual, más aparte ahora con la guerra, con todas ten en cuenta que casi el 50% de los fallecidos, de los muertos, de los asesinados en Gaza son niños. Estamos hablando de que es una generación totalmente perdida, no solo por la cantidad de muertos, sino por las secuelas psicológicas que le van a quedar a esos niños para el futuro. Y esos niños no se van a poder recuperar nunca.
¿Qué pedimos desde la coordinadora? Pues, en primer lugar, que se le dé más apoyo a las familias, sobre todo a las familias monoparentales, para poder salir de esta situación de vulnerabilidad, que las instituciones se impliquen muchísimo más, tanto en dar apoyo a las familias, como por ejemplo con los niños migrantes, o con la salud mental de esos niños migrantes, que es muy importante, porque hablamos que son niños que vienen, que se separan de su familia, que vienen en pateras. Si se oye a los niños, las historias que cuentan son abrumadoras y escalofriantes de lo que cuentan de ese viaje. Entonces, que se le dé más apoyo, que se le dé un apoyo. Desde el UNICEF, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora en la salud mental de esos niños con instituciones como la Consejería de Sanidad y, y la Universidad, el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona, que tenemos un programa ahí, para darle un apoyo psicológico a estos niños que también están como están. Yo no creo que tenga que decir más. Desde la coordinadora, le dije que llevamos como 15 años con la plataforma de Pobreza Cero. Antes hacíamos una manifestación el mismo día del 17 de octubre, después de la pandemia, es decir, en medio de la pandemia, tuvimos que dejarlo, como se dejaron tantas cosas, y después no se ha retomado. Pero ya los invito a todos y a todas a que primero tengan presente el día 17 de octubre, que es el Día de la Erradicación de la Pobreza, para que en las radios en las que actúan, en toda la sociedad civil, esté concienciada de que hay un día para eso y que hay que tomar medidas, y mañana ya es tarde para tomar esas medidas. Así que después ya me imagino que en el diálogo ya he centrado un poco el tema, ya después podemos hablar más cosas. Estupendo. Muchas gracias, Zulma. Muchas gracias, Maribel, por la primera intervención. La Unión de Asociaciones de la Reserva de Biosfera de Gran Canaria tituló su ponencia, su intervención, como Gran Canaria no afronta los retos de los ODS. Ellos creen, ustedes creen en este caso, Antonio, Cristóbal, que la puesta en marcha de los ODS en Gran Canaria ha sido muy institucionalizada. ¿Cómo se podría implicar a la ciudadanía en la defensa de los ODS? Buenas tardes, casi ya. En principio, cuando nos planteamos, o cuando nos plantearon, pues lógicamente nosotros llevamos un trabajo de años trabajando en buscar la solución y el desarrollo para el mundo rural de Gran Canaria, y cuando nos plantearon esto, que ya lo habíamos tratado de soslaire y de alguna otra forma, pues no es lo mismo que plantearse objetivo por objetivo, meta por meta y acción por acción. Y entonces, rebuscando en todas partes, pues digo, pero esto no sirve de mucho si no conocemos la situación real en la que nos encontramos. Es decir, Gran Canaria tiene que afrontar y plantearse dentro de los ODS unas metas y unas acciones que respondan a la problemática, teniendo en cuenta que la ONU lo que plantea es que los ODS está destinado a erradicar las principales causas de exclusión económica o socioeconómica, para establecer las bases de un desarrollo en la sostenibilidad y comprometido con el medio ambiente. Hay que saber las causas. ¿Qué causas son las que tenemos en Gran Canaria? Nosotros que vivimos en el mundo rural y lo sufrimos todos los días, y vivimos en el campo, digamos, para entendernos mejor, nos estamos planteando aquello que estamos averiguando desde hace años, la situación real que está padeciendo Gran Canaria. Por ejemplo, Gran Canaria es un sitio acotado, no es un sitio abierto donde no se sabe mucho cómo entran y salen las cosas. En Gran Canaria todos sabemos lo que entra y lo que sale por el puerto del aeropuerto. Sabemos las personas que entran. Es un sitio acotado, por lo tanto sabemos perfectamente, incluso teniendo en cuenta los recursos naturales con respecto al agua, lo que llueve al año, el agua que se infiltra, el agua que se extrae del subsuelo, el agua que tenemos como reserva estratégica, que es la subterránea, el agua que se desala, y cuáles son los usos del territorio más favorecidos por las leyes. Esto es importante.
También la calidad de los servicios a la población, de lo que ahora mismo estaban hablando el anterior interviniente. Esto es muy importante. Las pensiones y los sueldos son resultado de un modelo económico. No es porque nosotros lo queramos que sea así, no. Es un modelo económico que cada vez más gente dice que ha sido impuesto. Por eso es importante saber a qué intereses sirve este modelo económico, y la clave es saber a dónde va el dinero. Esto es muy importante para saber exactamente de qué estamos hablando. El Plan Hidrológico de Gran Canaria, hablando del agua, porque nos afecta a todos los Gran Canarios, no solo a las zonas rurales, sino a la ciudad misma de Las Palmas y toda la costa, hay 3.755 captaciones. Esto lo dice el Plan Hidrológico de Gran Canaria. Y comparando el actual con el anterior, vemos la diferencia. Hay registradas 2.387 extracciones, pero hay 1.063 que no están registradas. Eso significa un 25% que están extrayendo agua, pero no se contabiliza. Si el plan hidrológico dice que se ha hallado el equilibrio, pero claro, si no cuentan el 25% de las extracciones, y si está en equilibrio, significa que tenemos un desfase del 25%, que disminuye. Y entonces esto, digamos, ya empieza las cifras a explicarnos lo que está pasando. Nosotros lo sabemos porque vivimos allí, pero si no se los cuento, en Gran Canaria los remanentes, es decir, las fuentes han disminuido el 75% del caudal que tenía a principios de los años 20. El nivel freático del agua subterránea está a los 700 metros aproximadamente, porque no es parejo. Pero la isla tiene 2.000 casi, estamos hablando de 1/3. Es decir, que ha disminuido el agua 2/3. Y esto lo sabemos porque ya en 1866 el diccionario estadístico de las Islas Canarias daba las cifras de por municipio de toda Canarias, la producción de agua y la producción de cereales y de los productos agrícolas que había y ganaderos. El agua fósil, que es esa que hemos extraído, no se debe tocar nunca. Es el agua que es una reserva estratégica. Si esa agua es la que le da vida a toda la isla, desde la costa hasta la cumbre, o al revés, de la cumbre a la costa. Es decir, si está a 700 metros, significa que de ahí para arriba ya ni los pinos beben. No beben, no tienen agua, no tienen humedad. Les invito a visitar Chira, la presa de Chira, y vayan para el sur. Se están secando a miles los pinos, manchones enormes de pinos secos. ¿Esto por qué se produce también en Canarias? Porque la extracción masiva de agua, normalmente, ¿quién la hace? Los que tienen autoridad, los que son los dueños del territorio y del agua, porque en la época de la conquista se repartieron los territorios y el agua. Pero el agua del subsuelo no se empezó a explotar hasta principios del siglo XX, con lo cual en los años 40, 50, 60, cuando fue la gran, todo el mundo empezó a hacer prospecciones, no hemos quedado sin agua el resto. En Tejeda conozco una señora, que es la mujer de Paquito, Clarita, que tenía una finca en el Rincón y de una semana para otro se quedó sin agua. Porque el pozo de la Marquesa de Aruca, que le decimos de la Marquesa de Aruca, que está en de Goya Paloma, pega a la Cruz de Tejeda, atravesó todas las capas y se quedaron sin agua. Teniendo en cuenta que a principios del siglo XX llegaba agua de escorrentía al Guiniguada y a la Aldea, que partía de la Sierra de Tejeda, toda la Sierra de Tejeda Artenara. Tunte, Tejeda, Artenara. Pues hoy no hay nada. Eso no lo digo yo, lo dice el decreto de Galoponte en 1914, que dice que el agua que llega a la aldea se repartirá en dulas. Y la gran infraestructura de agua que tenemos en el Guiniguada, en todo el Guiniguada, hay gente aquí experta que sabe perfectamente que es muy importante. Y entonces situamos que Gran Canaria no tiene agua ni tiene reserva. ¿Podemos vivir del agua de Salada? No tenemos reserva para 2 meses. ¿Podemos producir agua para la agricultura? Sí, pero se siguen trayendo el agua de medianías y de cumbres a regar plataneras. Entonces lo insertamos en el modelo económico entonces, es decir, todo esto ¿por qué se está produciendo? Un modelo económico donde el POSEI, las ayudas agrarias, eran para los insumos y para la producción, pero el 60 y pico % se dedica al plátano de exportación, a alimentar otras bocas, no las nuestras. Pero estamos hablando de más de 60 millones de euros al año solamente en el POSEI. Hombre,
la ley de grandes superficies terminó con toda una red de pequeños agricultores, ganaderos y comerciantes de la ciudad de Las Palmas y de toda la isla, que ya no lo hay, porque esos producían y mantenían el campo vivo. La ley de biodiversidad no habla del agua. O dicho de otra forma, ¿cómo que la ley de biodiversidad, la que debe garantizar la biodiversidad, no la garantiza? Tenemos casi 500 semillas agrícolas que se están perdiendo, que son naturales de Gran Canaria, se están perdiendo. La ley de cambio climático solamente habla del agua en el artículo 66, es para remitirnos a otra ley. La ley de agua de Canarias de 1990 perpetúa los derechos de conquista hasta 2065. Es decir, a explotar los terrenos, el agua que es de todos lo pueden explotar un particular o los particulares, los dueños del territorio, los que son grandes dueños del territorio. Por lo tanto, ¿a quién le interesa de verdad este sistema? Porque a la mayoría de los canarios parece que no. Entonces nosotros nos estamos planteando, hombre, y las administraciones viven del IGI, de las importaciones. ¿A quién beneficia este sistema económico? Y perdonen que me plantee esto, que ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con los ODS? Es que cuando hablamos de alimentación y de agua, o tenemos clara la cifra o vamos muy mal. Entre los años 60 y los años 70, todo el campo perdió entre el 60 y el 80% de la población, de Medianés para arriba. Se vinieron para la ciudad, pero no como se dice para buscar oportunidades, no, porque nos quitaron el agua. Y aquellos que nos quitaron el agua fueron los que nos dieron trabajo aquí abajo en las plataneras y en el sur, en el turismo, pero eran los mismos dueños. Canarias era exportadora de papas, de almendras, de grano, hasta los años 60 y 70. Pero hoy solo producimos el 10% de lo que consumimos. El 10%, es decir, solamente podemos alimentar a 1 de 10 canarios. A 1. Esta es la realidad, pura y dura. Nuestra dependencia del alimento depende entre 10 y 15 importadores. Canarias importa aproximadamente unos 2.500 millones de euros en productos agroalimentarios. Echen cuenta ustedes, 2.500 millones, ¿cuántos puestos de trabajo estamos los canarios financiando en el exterior para que nos alimenten a nosotros? Entre 70 y 80.000 puestos de trabajo estamos financiando los canarios los puestos de trabajo en el exterior, en vez de tenerlos en Gran Canaria o en Canarias. Pero esta masiva destrucción del territorio, que es la extracción de agua subterránea, se destina una parte al sector turístico, casi 3 hectómetros cúbicos, y el resto al sector platanero, arruinando el resto porque todo digamos, las ayudas del POSEI, si van a un sector que gasta mucha agua, que le quita el agua a los demás, francamente, por ese camino podemos seguir, pero poquito tiempo más. Pero es que esa extracción masiva de agua, ¿qué está produciendo en Gran Canaria? La desecación de la isla. Desecación no es desertificación. Es decir, antes de la desertificación está la desecación por dentro de la isla. Extraer todo el agua significa que nos estamos quedando el resto, todo el mundo sin agua. No solo los del campo, también los de la ciudad. ¿Y esto qué significa esta desecación del suelo? La extracción de agua masiva. Esto significa degradación del suelo, porque eso sí produce desertificación, infertilidad del suelo, una gran erosión y los grandes incendios. 2 grandes incendios que en 2019 nos echaron de nuestras casas 2 veces. Y los grandes incendios en Gran Canaria, por lo menos, son consecuencias de la política medioambiental. En el campo todo el mundo ya lo tenemos más claro. ¿Y por qué? Porque cuando se hace la ley de espacios naturales de Canarias, lo que se hace es que se raya en una cuadrícula, en un papel, en un plano, en un mapa, hasta dónde llega cada cosa. O el paisaje protegido de cumbre, el roque nublo que baja hasta abajo, no sé cuánto. Pero no se garantiza la biodiversidad que hay en esos espacios naturales. ¿Por qué? Porque se permite la extracción masiva de agua y la desertización del territorio. Si usted coge y se lleva el agua, lo que usted tiene es un paisaje muerto. Le puedo enseñar fotos de Tejeda de 1970 y 80, en algunas partes se ha repoblado como la cumbre, pero en otras partes se ha cambiado las tornas, es puro desierto. Ya no lo digo yo, lo dice el señor Balbuena, lo dijo en el último
consejero de Medio Ambiente, dijo que, o de Transición Ecológica, dijo que Canarias terminarían todas como Lanzarote y Fuerteventura. Pero las leyes que él proporcionó fueron las que yo le dije. La ley de biodiversidad, que no habla sobre el agua, la ley de cambio climático, que no habla sobre el agua. Y las organizaciones, la ONU ya dijo en 1975, yo no sé si me he pasado ya del tiempo, estoy justo a los 10 minutos. La ONU ya dijo en el libro del agua de Gran Canaria, en 1975, oiga, casi 50 años, dijo, el sistema imperante en la isla, de Gran Canaria se refiere, para el aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, escasamente alcanza a satisfacer la demanda actual. Claro, luego nos dirán que el agua desalada cubre parte, vale, de acuerdo. Y a fortiori, no sé, sería incapaz de cubrir la demanda futura. Las Naciones Unidas proponían hace 50 años 10 recomendaciones. Solamente le voy a proponer 2. Llevar a cabo una planificación racional de la explotación de los recursos hidráulicos en la isla, así como estudiar la recarga del acuífero. Pero todos los años, bueno, los últimos 10, 15 años, se han, digamos, legalizado más de 500 extracciones de agua subterránea. Es decir, esto va en contra. Si queremos preservar la biodiversidad, tenemos que mantener el agua. La zona de costa tiene desalada, pero no, se siguen trayendo agua, y a veces en excedente. En la zona norte hay excedente de agua desalada, pero no, se sigue trayendo. Por lo tanto, y si a eso le llamamos que el sistema imperante, digamos, para terminar ya, porque Antonio tiene que hablar de la Universidad Rural, si nosotros aproximadamente importamos unos 15.000 millones de productos a Canarias, 15.000 millones, pero solamente exportamos alrededor de 3.000 millones, nos da un déficit de 13.000. Esto es como si una casa gana... Digo, nos gastamos 1.500 euros mensuales, pero solamente cobramos 300. Esta es nuestra estadística, esta es nuestra economía. Es decir, más añadido a los productos agropecuarios, digo, la alimentación que les decía antes, que importamos 2.500 millones, tenemos una cifra disparatada. En cualquier sitio esto sería en quiebra, tanto la economía, el medio ambiente, como el agua. Paro aquí porque si no ya tenemos para discutir después. Muchas gracias, Cristóbal. Vamos a pasar el tercer actor implicado, después que le voy a dar el paso a Antonio para que él hable por la Unión de Asociaciones de la Reserva Biosfera de Gran Canaria y la Universidad Rural. Pero vamos a hablar de la Agenda 2030, la Agenda Ecoisla Gran Canaria 2030. El camino de Gran Canaria es un futuro sostenible, es el título de la participación de Jorge Pérez Artile, que es el director insular de Participación Ciudadana, además de coordinador de la Agenda 2030 del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, después de la intervención de Toba, la verdad es que cada vez que hablan me produce desazón, ansiedad y, claro, es que ya llevamos ya un largo trecho de años en los que compartimos debates y nada, yo simplemente decir, claro, para poner contexto, pues si no nos vamos a aburrir, porque claro, si esto lo llevamos a un debate científico-técnico, aquí nos vamos a aburrir y este no es desde luego no es el foro para ello, ¿no? Simplemente decir que de entrada, claro, que todo esto es producto de un marco de desarrollo. Si hablamos de Canarias, hablamos de un medio al que yo conozco bastante bien, que es el medio agrario, ¿no? La economía agraria. Vamos a ver, el uso de los recursos como agua y tierra tan escasos en Canarias, tan escasos en las islas, se conectan, se orientan según un modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo capitalista, que desde el principio del siglo XX se empieza a acelerarse, principios del siglo XX, ¿verdad? Conviviendo con economía campesina, la economía campesina de nuestras cumbres, de las que hablan la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera, ese encontronazo entre la economía campesina, nuestra sociedad campesina de por lo menos de la primera mitad del siglo XX,
con el desarrollo capitalista de la agricultura, ya saben, plátano, tomate. Había venido algo de atrás, pero para colocarnos en el siglo XX. Entonces, tierra, las mejores tierras y el recurso agua son destinados a la exportación, al desarrollo capitalista de nuestra agricultura. Bien, ahí donde está el tema y podemos hablar los que defendemos. Yo soy un iluso y un idealista, y siempre pienso en los países donde he trabajado, y aquí también, por supuesto, que hay espacios de cambio y transformación, también trabajando desde el ámbito de instituciones, que como ustedes saben, hay muchas incoherencias, muchas contradicciones, pero hay que encontrar los intersticios esos por donde meterse. Entonces, y yo soy de los que pienso, desde luego, y así he trabajado aquí y en otros países, que tenemos que empoderar a nuestra ciudadanía, tenemos que empoderarla, y no solo para decidir cosas nimias, bueno, pueden ser importantes, un parquecito infantil y demás, ¿no? Pueden ser importantes por donde va la callecita que va a atravesar nuestro barrio, perfecto, pero tenemos que decidir sobre las cosas de comer, o sea, sobre nuestro modelo económico, modelo de desarrollo. Y para eso, claro, tenemos que hacer una labor desde la sociedad civil, desde las instituciones, o por lo menos desde los espacios de las instituciones donde hay conciencia, tenemos que contribuir a educar y a sensibilizar a nuestra población, ¿no? Y claro, esto conecta desde luego, bueno, a nuestra población y a nuestros decisores políticos, nuestra sociedad civil, nuestro sector privado, entonces, y esto conecta, claro, con la Agenda 2030. Para los que comenzamos nuestro andar profesional en países del sur con la antigua agenda, los ODM, recuerden, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuando los que empezamos a trabajar ya vimos la trampa, no la trampa, sino el espacio de contradicciones e incoherencias enormes. Ya sabíamos que no se iba a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Luego vino el 2015 la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que en realidad, claro, ¿qué es lo que suponía? ¿En qué falló los ODM? Entre otras cosas porque no había compromiso internacional, desde luego, ustedes ya ven dónde va el dinero, ¿no? Pero no se cumplía a nivel, por un lado, a nivel local, desde nuestros ayuntamientos, desde nuestra isla, no se cumplía porque no había una visión holística. Eso que decían antes, no, el desarrollo integral, los que trabajamos en los 90, y somos algo mayorcitos, ¿no? ¿Verdad, Maribel? Los que trabajamos en los 90 vimos que antes era el desarrollo integral, programas de desarrollo integral. De integralidad había poca. Integralidad es que todo está conectado, y en esta, lo que vemos en la Agenda 2030 con muy buenos ojos es que ha habido un compromiso internacional a nivel científico, técnico, de muchas ONGs que participaron en el consenso de la Agenda 2030, es que ya hay una explicación, ya hay un marco genial de explicación de por dónde debemos ir, para no extendernos, holístico, porque todo depende de todo, porque la igualdad, o sea, género, depende, o sea, el género está conectado con el agua, lo vemos en muchos países del sur, ¿no? Igual aquí menos, pero está conectado, o sea, todo está conectado, la pobreza, la eficiencia energética, todo está conectado, está interconectado. Claro que hay en la eficiencia energética una perspectiva de género, claro que sí, pero hay pobreza, hay uso de recursos, y todo está. Este es el primer componente que teníamos que aprender los decisores políticos y los decisores de la sociedad civil organizada y el sector privado. Todo está conectado y que tenemos que trabajar desde lo local, desde lo local. En las agendas internacionales, bueno, ya lo ven con Palestina, desde la agenda internacional podemos hacer
no podemos hacer mucho. Bueno, hay todo un camino, pero hay otras fuerzas muy poderosas. Desde lo local podemos trabajar espacios de cambio y transformación, de introducir esa visión de desarrollo sostenible, que entre otras cosas, por supuesto, el primer punto, ya lo saben, los DS1, es lucha contra la pobreza. Si no hay pobreza, si no hay igualdad, no hay desarrollo sostenible, ¿verdad? No, lo digo porque, claro, yo me he tropezado a lo largo de mi vida con todo esto de la sostenibilidad, y ya saben que la sostenibilidad, o sea, el mismo paradigma de desarrollo sostenible lo han pervertido totalmente. Lo pervirtieron desde la agenda anterior y lo pervierten totalmente. Dicen, no, la desarrollo sostenible es solamente lucha contra el cambio climático. No es solamente lucha contra el cambio climático. Si tú no ves las implicaciones que tienen en torno a la pobreza, por ejemplo, o en torno a género, en torno a la diversidad. O sea, está todo súper conectado, pero claro, no dicen que el desarrollo sostenible es solo eficiencia energética, soberanía alimentaria, y en realidad, ese era un fallo enorme de esta. Hoy en día trabajamos sobre esta visión. Por lo menos, ¿qué es lo que hacemos? Claro, lo bajamos en lo local. En el caso nuestro, claro, yo vengo de una institución, ¿no?, en la que coordino esta estrategia, esta Agenda 2030, pero ojo, Toba, Anastasio, yo no decido sobre la política del agua. Yo no decido sobre la política de soberanía alimentaria. Yo lo que hago es tratar de poner en valor lo que se hace en todo el ámbito de un gobierno insular y tratar de impulsar y de generar y de contaminar y de intoxicar. Entonces, porque claro, uno se mueve como todos, ¿no? También en una ONG, por supuesto, nos movemos en espacios contradictorios y de incoherencia. Y eso es y está ahí, pero en esa dialéctica, y los que trabajamos desde la dialéctica hace muchísimos años, sabemos que se puede construir, ¿no? Y vamos, entonces, ya me perdí un poquito, pero bueno, en realidad lo que quería decir era que desde lo local, y aquí en Canarias, bueno, en Canarias hay un ejemplo de la agenda, esa estrategia de desarrollo sostenible. Según el consenso internacional, tenemos que bajarlo a nuestra institución, sea una empresa, sea un ayuntamiento, sea una ONG, sea un gobierno insular, como es el caso de Gran Canaria, del Cabildo. Y eso significa que esos 17 ODS, esos 169 metas, en el caso de Canarias, con el ejercicio de la legislatura anterior, le añadieron, son como 311 metas, aparte de las 169 internacionales, más todas las de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Entonces, cada institución, cada entidad, tenemos que bajar metas en nuestras competencias, porque no tenemos competencia en educación, no tenemos competencia en sanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que bajar todas las metas que tienen que ver con nuestra competencia. Lo puede hacer una empresa perfectamente, lo puede hacer un hotel. Colocar las metas que tienen que ver con su actividad, pero en un marco holístico de que todo está interconectado. Entonces no me puedes decir a una empresa que tú eres sostenible porque pones 40 placas solares, pero luego la calidad del trabajo no remuneras a tus trabajadores, la calidad es pésima. Entonces no me puedes decir que eres sostenible porque luchas contra el cambio climático y aportas a la descarbonización. ¿Se fijan? Lo que estoy diciendo es de sentido común, ¿verdad? Pero yo me lo tropiezo en muchos decisores políticos. Me lo tropiezo, claro. Desconecta, para no decir decisores empresariales, por supuesto, pero para no decir decisores en la sociedad civil organizada. Digo, que también toda esta incoherencia de desconectar, que todo está conectado, y esa agenda la tenemos que bajar a nuestra institución, en lo que hacemos, en la misión, en las actividades y en la misión que tiene nuestra entidad.
Bueno, voy a terminar. Es que yo me muevo mejor en el debate, que no es echar la lapa esta, ¿verdad? Pero no, era para contextualizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de agua, estamos hablando de pobreza infantil, y hay que encajarlo en en el marco de esta estrategia holística de este consenso internacional, ¿no? Y claro, en todo esto, desde luego, claro, yo defiendo que hay que empoderar a la ciudadanía, defiendo que tiene que haber una gobernanza participativa, eso lo defiendo yo y lo tengo que defender desde lo que llevo, que la sociedad civil organizada, el sector privado, todos los entes locales, incluyendo también universidades, centros científicos y demás, todos tenemos que contribuir desde una visión de gobernanza compartida y participativa, ¿verdad? No todo el mundo defiende esto, vale. Usted me dice, eso es una utopía. Digo, no, claro que se puede hacer, claro que se puede hacer, lo que pasa es que hay que defenderlo y hay que trabajarlo, ¿verdad? Entonces, porque todos están, mira, vamos a ver, estamos hablando, y termino, porque le iba a decir la importancia que tiene la sensibilización y la comunicación en todo esto, de que el relato no te lo hagan y tú lo tienes que hacer, todos lo sabemos, y entonces hay que contribuir. Pero bueno, que tengo que poner un ejemplo, porque es que si no me insatisface lo que he dicho hasta ahora. Claro que podemos intervenir. Estamos viviendo en la sociedad canaria el debate sobre el modelo de desarrollo turístico. El modelo de desarrollo turístico. ¿Y por qué no puede decidir la ciudadanía sobre las cosas de comer? Y en nuestro caso, ya saben que la economía en Canarias depende... hablamos de un PIB que es más del 35%, pero es que depende, hay interconexiones a todos los niveles, entonces dependemos desafortunadamente dependemos de la economía del turismo. Y la ciudadanía también puede decidir sobre el modelo económico, sobre las cosas de comer. Lo que pasa es que hay que establecer canales, mecanismos. Cuando hemos lanzado, estamos ahí en ello de poder, en nuestro caso, porque lo van a ver próximamente, aunque ya lo he dicho públicamente en distintos foros, claro, vamos a lanzar la primera asamblea ciudadana en el Estado español y en los países de la OCDE para debatir el modelo de desarrollo turístico. Una asamblea ciudadana, ya saben que es un mini público, es una asamblea que con una empresa, o sea, se hace por sorteo, se llama democracia por sorteo, pero se ha utilizado para cambio climático y demás, pero la primera vez que se va a utilizar para debatir, para que una sociedad muy preocupada y muy, muy conocedora, la sociedad canaria, conocemos o porque hemos nacido con el turismo o porque hemos venido aquí posteriormente y hemos vivido y sabemos muy bien de qué va el desarrollo turístico, de qué se va el turismo. Entonces tenemos que decidir, pero tenemos que plantearlo, nosotros estamos planteando la Asamblea Ciudadana, que es un mecanismo, ya ustedes pueden buscarlo, o Convención Ciudadana, para debatir el modelo de desarrollo turístico. Es para decirle a aquellos actores, agentes políticos, institucionales, económicos, que hay mecanismos para que la ciudadanía trabaje, delibere sobre cómo debe ser su modelo, en este caso, su modelo de desarrollo turístico. Vale, me quedo aquí. Gracias, Jorge. Otro de los conceptos que explica la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias, o que tiene como sus ejes vertebrales dentro del trabajo ODS que hace, ¿no?, es el de construir justamente instituciones locales justas, transparentes y coherentes. Eso va mucho con la gobernanza participativa, la gobernanza pública que hablaba Jorge. ¿De qué forma se vehicularía esta cuestión? Por lo menos, ¿cómo la han trabajado ustedes? Bueno, yo sé que estamos en la hora de la muerte de Cristo ya más o menos, pero después de la muerte viene la resurrección o reencarnación o lo que... Bueno, ¿cómo lo trabajamos? Yo creo que lo trabajamos como lo trabajan ustedes, como lo trabajamos todos, porque el papel aguanta todo, pero la atracción humana, la fuerza de pulmón, es lo que hace realmente el trabajo. Pueden existir todas las financiaciones de todos lados, pero si no hay la fuerza de la sangre, pues allí estamos todos fritos. Las alianzas son súper necesarias y dentro de las alianzas
Lo negativo que nosotros podemos decir es que dentro de nuestra sociedad organizada todavía prima el ego. Las grandes cosas, los grandes obstáculos que nosotros encontramos dentro de la coordinadora es básicamente, como siempre, esos egos del protagonismo. Tendríamos como sociedad civil replantearnos, volver a revisarnos como seres humanos cuáles son nuestros objetivos reales. En el tema de me gustó mucho lo que dijo Jorge, es de sentido común. Sí, a veces vamos con las propuestas de sentido común, pero la gente no lo entiende. Entonces, a partir de allí nos quedamos y nos planteamos en qué estamos fallando, por qué la gente no comprende que la cooperación, y más cuando se habla de cooperación desde Canarias, es sinónimo de solidaridad. El pueblo canario tiene esa característica. El pueblo canario tiene esa característica. Entonces, a partir de allí, para nosotros poder hablar de alianzas y para poder hablar de cooperación, de aprendizaje y enriquecimiento mutuo entre el norte global, y allí tenemos que preguntarnos, ¿dónde está Canarias? ¿Estamos en el norte global o estamos en el sur multidiverso? Y ahí preguntarnos cuál es nuestra identidad, porque alguien que no sabe cuál es su punto de enunciación no puede compartir con otra persona, no puede compartir con otra, no puede hacer realidades, alianzas, porque al final terminamos cayendo en bloqueos personales, en bloqueos de protagonismos de ONGs, en bloqueos de… Bueno, entonces, lo primero creo que es que tenemos que definir desde Canarias en qué punto de la enunciación de nuestra cooperación estamos. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser un norte global, como el papá grande o el papá grande patriarcal que está dando desde aquí para los pobres necesitados? Ese tipo de alianzas, la que queremos hacer es súper sencilla, es fácil, nos encontramos con otros que están por allí y es fácil. Ahora, queremos hacerlo, queremos enfocar estas alianzas desde un punto de enunciación, desde ¿cómo podemos decir? La revisión profunda de nuestras raíces como canarios. Yo soy paraguaya y me debo una revisión también muy profunda de mis propias identidades. Porque el pueblo canario, si no tiene clara su identidad, es que no puede negociar con otras personas, porque terminamos enamorados de los proyectos que vienen de afuera. Yo lo he notado. En mi país ya yo vine con ese pequeño aprendizaje, con mi ojo extranjero. Pues a veces me es más fácil porque me salí de mi propia lagunita, me tiré en el océano grande y no sé nadar y vine a caer en Canarias. Y mi país es llamado una isla rodeada por mucha tierra, Paraguay, muy desconocida. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Con quiénes queremos aliarnos? ¿Cuál es nuestra narrativa? Porque dependiendo también de cómo hablemos, la gente nos entiende o no. Dice la Biblia que las ovejas reconocen las voces del pastor. Y más acá que tenemos hasta el salto del pastor. ¿Quiénes somos para saber qué queremos y para saber qué podemos dar? Y más aún, ¿será que estamos dispuestos a recibir? Porque la cooperación dice eso, cooperación. Yo coopero contigo. Yo opero contigo. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que desarrollar dentro de nuestras propias ONGs, asociaciones, desde toda colectividad. Porque si nosotros nos creemos el super norte global, pues a partir de allí, desde Canarias, no vamos a poder hacerlo. Porque nuestra realidad es distinta, es muy distinta. Yo quiero recobrar, por ejemplo, unas palabras como el desarrollo. Me gusta mucho esa palabra, porque para poder también hacer alianzas y desarrollarnos como personas, como individuos y como asociaciones, pues tenemos que volver a nuestras raíces. El desarrollo es una palabra maravillosa y habla sobre el desarrollar algo. Es tener un rollo y desarrollarlo, desenrollarlo. Y se supone que al desenrollar ese rollo, lo que sacamos de ahí son epistemes, saberes, conocimiento. Y ya nos damos cuenta,
Si no tenemos nuestros conocimientos, ¿a qué desarrollo vamos? ¿O estamos siguiendo el concepto de desarrollo lineal que solamente ha existido en este mundo? La denominación o la significación de esa palabra nunca antes de la historia fue entendida como se entiende ahora, de yo voy para adelante y nunca miro para atrás. No hace falta, ¿verdad?, que seamos demasiado, como quien dice, leernos todas las enciclopedias del mundo o estar ahí todo el día en internet para saber que todas las civilizaciones entendieron, y las antiguas aún las siguen manteniendo, que la vida es cíclica. La vida es cíclica y que este concepto de desarrollo nos está llevando a la tumba. Es la primera vez, civilizatoriamente hablando, que el ser humano como especie puede desaparecer y hacer desaparecer a todas las demás especies por este concepto desarrollista de yo voy aplasto como una locomotora y voy para allá. Si yo tengo ese concepto, tampoco puedo hacer alianza con personas que trabajan en las bases, porque voy y los aplasto. Y otra vez volvemos a lo que empezamos. ¿Desde dónde? ¿Cuál es nuestro punto de enunciación? ¿Quién soy yo para poder encontrarme con el otro y con la otra? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Canarias? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué tipo de desarrollo es el que yo busco? ¿Qué tipo de progreso? Cuando se inventa la palabra progreso, está más encarado para lo que yo aprendo en mi progreso, está definido para la ayuda de la otra persona. Es que yo trabajo con palabras, yo compongo canciones. ¿Qué hace una persona que compone canciones en una coordinadora de ONGs? Pues a lo mejor justamente eso, el aprender a hablar para entendernos. Y ya para ir terminando un poquitín, vuelvo a decir lo mismo. Si queremos hacer alianza con el mundo, y si queremos hacer que estos objetivos de desarrollo sostenibles no sean simplemente a nivel, por ejemplo, ecológico, que tenemos a los compañeros que trabajan, no es simplemente como esa definición que dice voy a gastar la naturaleza lo necesario para que las otras generaciones sobrevivan. ¿Saben que hubo un debate muy grande entre, digamos que el sur y el norte, cuando se habla acerca de estas tres letras, objetivos de desarrollo sostenibles u objetivos de desarrollo sustentable? Y bueno, que se quedó con sostenible, porque sostenible es lo que sostiene. Yo saco esta pata y las demás ya no tienen agua. Yo quito esta pata y ya no nos queda espacios verdes. En la Amazonia, esto no es un mito y no es una leyenda, en la Amazonia quienes están resguardando el pulmón son las comunidades, las naciones indígenas. Es así, eso no es algo por romanticismo que lo estamos diciendo, son ellos que están poniendo allí pecho, sangre y vida, cuerpo, están poniendo allí. Entonces, si nosotros queremos unos objetivos de desarrollo sostenibles, pero a la vez que sean sustentables, que sustenten algo, tu sustento, que te den, que hablen de una sostenibilidad, pero que sea como toda la vida, cíclica y circular, en la cual me dé la oportunidad a mí como mujer, si allá en el año 1930 todavía no tenía mis derechos, pues si hoy en el 2025 estamos teniendo un retroceso, me hace y me da la oportunidad de volver a empezar desde la raíz, que es lo que no nos da la visión progresista, desarrollista, de lineal. Yo aplasto y no me importa lo que haya y ya no puedo volver atrás. Entonces, ¿qué queremos como alianza? ¿Qué es lo que estamos buscando desde la coordinadora de ONGs? Que en Canarias nos definamos nuestro espacio de enunciación para que tengamos un lugar privilegiado como canarios que somos aquí, en el sentido de que desde Canarias, y lo ha dicho Jorge hace rato fuera de micrófonos, de que estamos haciendo cosas impresionantes, pero el mundo no está sabiendo qué se está haciendo. Aquí tenemos maravillas, ya el sentido común de la persona canaria, que no le extraña el que existan tantas personas por allí, aunque la ultraderecha lo quiera cortar, quiera quitarnos ese carácter tan bonito que tiene el canario de aceptar al otro, a la otra, sin ninguna
sin ningún sentido racista. Si nosotros queremos hacer alianzas y queremos tener un espacio realmente de poder de decisión y de cambio en el mundo, primero tenemos que definirnos desde dónde estamos hablando. Porque si no sabemos desde dónde estamos hablando, somos personas que estamos flotando, ONG que estamos flotando, que todo lo tenemos en un papel y queda muy bonito, pero que no tenemos una narrativa convencible. Porque si no sé quién soy, tampoco sé qué es lo que voy a dar. Y a partir de allí, pues desde la coordinadora lo que estamos intentando hacer es volver a las raíces, volver a entrar en ese ciclo de la vida para poder hablar con aquel que nos entienda. Y con aquel que no nos entienda, pues de repente, en algún momento, la rueda girará y alguna vez él o ella nos entenderá. Humildemente, pues ese es nuestro trabajo en cuanto a las alianzas desde nuestras socias y socios de la coordinadora. Muchísimas gracias. Y nos queda por intervenir Antonio Díaz Medina, él es de la Universidad Rural de Canarias. Bueno, yo le planteo básicamente lo mismo que le planteaba a Cristóbal, que es un poco cuáles son los principales problemas que debiera abordar Gran Canaria dentro de la Agenda 2030 y cómo debiera actuar la Administración insular. Aquí, buenas tardes y agradecidos por la oportunidad que nos dan, ¿no? Porque hacemos un poco la presentación de este proyecto que desde la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera hacemos con la Universidad Rural de Canarias. Desde hace ya unos cuantos años, con todos los proyectos que veníamos haciendo, reparamos en que el problema era la capacidad de comprensión de la población sobre lo que nosotros defendemos o hablamos. Y el gran problema estaba en el conocimiento. La capacidad de comprender, no solo de entender. Hablamos el mismo idioma, las palabras se entienden. La comprensión es el problema. Y la capacidad de comprender es en el conocimiento que se tenga. Y por ahí es por donde nosotros vamos. Tratamos de alguna manera, crear una organización para este fin, que es el conocimiento, no dejar nuestra capacidad de lucha sobre el territorio y nuestras demandas sociales legítimas que tenemos, pero sí crear una organización que, lejos de la tirantez política, los egos, esos que se hablaban por ahí de los egos, y centrarnos en una organización que trabaje por y para el conocimiento. Para nosotros es importante no solo el rescate, que en muchos casos se está perdiendo, de los conocimientos ancestrales, de nuestra cultura, porque al final entendemos que nosotros los que estamos en este tiempo aquí somos custodios de un conocimiento, pero custodios no solo para lo que recibimos, sino custodios de lo que tenemos que entregar. Con lo cual, para nosotros esta universidad representa ese momento de custodia del conocimiento, pero no para hacer eso que muchas veces se hace de coger, ponerte un chaleco, un cachorro y salir un día a la calle a decir que eres canario. Canario es de todos los días y el conocimiento sobre los ancestros es lo que verdaderamente importa, pero sobre todo tenemos que conseguir que a partir del conocimiento podamos producir un desarrollo. Lo de sostenible me repatea. Para nosotros, por las enseñanzas que uno tiene de los viejos, es el equilibrio. Sin el equilibrio no es posible sostenibilidad que valga. El universo se mantiene en equilibrio, la naturaleza se mantiene en equilibrio. Sin equilibrio todo lo demás falla. Y tratamos de muchas veces hacernos entender desde nuestra perspectiva, nuestra forma de vida en el interior de la isla. Por ejemplo, para entendernos a nosotros allá arriba no se nos ocurre tener roperos más grandes que la despensa. Eso no es natural, no es equilibrio y no es posible que exista una casa en la que el ropero sea más grande que la despensa. ¿A quién se le ocurre eso? Pues esas son las personas que desde la costa toman decisiones para lo que nosotros tenemos que vivir en la cumbre. Gente que en su casa el ropero es más grande que la despensa. Pues con eso estamos. Mire usted, ¿a dónde vamos a ir nosotros?
Pues para eso, para hacer llegar esa parte de nuestra cultura, nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, todavía ahí arriba seguimos que no pagamos por sudar, cosa que aquí debajo, desgraciadamente, ya tenemos la cosa más normal del mundo, que eso, al sudor hay que sacarle un rendimiento. Claro, si no se entiende nuestra manera de visualizar el cómo queremos el desarrollo del futuro del territorio, si no basamos en cómo los antiguos ya eran sostenibles, manteniendo ese equilibrio con la naturaleza, es difícil plantear un desarrollo, porque entonces llamamos desarrollo a turistificar el campo. ¿A quién se lo puede ocurrir en el siglo XXI que eso sea desarrollo? Impensable. Pues está encima de la mesa. Eso no es sostenible. Y si usted se vira para los trogloditas, yo soy uno, que todavía la casa la hacemos en el interior de la tierra, con lo que sacamos de dentro, hacemos el huerto para alimentar la casa y para alimentar los animales, y sacar los frutos sin intervenir en el territorio, para producir y para mantener ese equilibrio con la naturaleza. A partir de ahí podemos hablar de desarrollo. Estamos en el siglo XXI, tenemos las capacidades tecnológicas, tenemos las capacidades de innovaciones necesarias para no depender de la intermediación que ha sido siempre el problema del desarrollo de la economía social y de la economía comunitaria. ¿Cómo parar esa parte que ha sido siempre el lastre? Pues hoy día sí, con las nuevas tecnologías tenemos que incorporar, tenemos un siglo XXI en el que el territorio de montaña, con toda la capacidad de innovación que existe hoy día, si hace 50, 70 o 100 años fue sostenible, fue capaz de producir casi todo el alimento que se consumía en la isla, se pudo producir en el interior de la isla, ¿cómo en el siglo XXI con todo lo que tenemos no podemos hacer productivo un territorio como eso? Cuando se hizo a mano fue posible, con toda la tecnología que tenemos hoy día. Sin embargo, se sigue apostando por el terreno de costa y por un producto que no es producto para hacer sostenible o equilibrado el consumo de recursos que tenemos como el agua, para que eso sea una producción alimentaria propia. Seguimos utilizando un recurso escaso como el agua para alimentar la despensa ajena. Con lo cual, ante un problema como el calentamiento global, es impensable. Pero es que todavía se siguen desde muchas veces las administraciones. Este fue el título que nosotros le pusimos a la anterior edición de la Universidad Rural, el que ya no estamos en el tiempo de vamos a ver cómo paramos el cambio climático. Ahora estamos en el momento de qué hacemos para sufrir las consecuencias del cambio climático. Si seguimos tomando medidas para parar lo que ya es imparable, estamos perdiendo un tiempo precioso para tomar las medidas oportunas y necesarias para cómo nos vamos a comer el marrón, o peor todavía, cómo se lo van a comer nuestros hijos y nuestros nietos, porque depende de las decisiones que tomemos hoy. Ellos no llegan a tiempo de tomar decisiones, son las decisiones que se tomen hoy. Luego, al final, dependerá del conocimiento. La capacidad del mundo rural, el interior de la isla, pues no llegamos al 10% de los votos totales. Luego, nosotros, para poder seguir trabajando en la línea que queremos de recuperación, de poder tener un futuro y una proyección de futuro y poder tener un desarrollo con la capacidad que desde el mundo rural se tiene para influir políticamente en las decisiones, mínimas, escasas o nulas. Cualquier político que arregle 2 farolas y 4 baldosas en una acera aquí debajo, ahí fuera mismo, tiene más votos que lo que vamos a reunir nosotros por mucha razón que tengamos en lo que estamos pidiendo. Luego, para nosotros, plantear el proyecto de universidad rural es también ese rescate de ese conocimiento, planear o planificar o capacidad de poder producir presentar documentos para los proyectos de futuro de desarrollo del territorio. Dependemos de si seremos capaces de llegar a la parte urbana, que son los que deciden, y cuando el conocimiento de la capacidad urbana sobre el campo sea un selfie
después de la lluvia, que está verdito el campo, y ya el campo está precioso, bonito, que da gusto verlo, porque fue y se sacó un selfie ahí arriba un día, estamos jodidos. Para poder llegar, tenemos que llegar con fuerza y esa capacidad. Nosotros comprendemos, entendemos que una universidad rural que intentamos desarrollar sea esa base de conocimiento sobre cuál es nuestra preocupación directa a los custodios del territorio. Que estamos temporalmente ahora en esta custodia que necesitamos hacer y que tenemos que entregar a los que vengan atrás, que desgraciadamente pues, hay alguna posibilidad de que dentro de 40 o 50 años la situación se complique mucho. Una economía dependiente de un servicio poco productiva no sería a priori un modelo sostenible. Y seguir planteando, a fecha de hoy, que seguir planteando ahora mismo que la sostenibilidad está sobre el servicio, o sea, económicamente dependemos de prestar servicio, mal vamos. Nosotros entendemos que hay otras alternativas. Pretendemos hacerlo desde el conocimiento, seguimos con la organización de la demanda como organización social. Y yo sé que muchas veces somos incisivos, somos un tanto beligerantes, eso viene de la impotencia de ser poquito. Como somos poquitos nos cuesta, pero comprendemos y entendemos que tenemos que seguir en eso. Pero también hemos creado esta parte de la universidad rural para que salir de esa disputa, salir de ese concepto de organización de la demanda legítima y de la fuerza que pretendemos tener, para tener esta organización que sea sobre el conocimiento, sobre que sea un punto de encuentro con la sociedad y el conjunto de la sociedad y las administraciones también, para que ese punto de encuentro sea basado en el conocimiento. Ese va a ser nuestro propósito en los próximos años. Haremos una presentación social, intentaremos llegar a los urbanitas con todo lo que a nosotros nos gustaría, porque al final sin eso no podemos. Intentar que no solo nos entiendan las palabras, sino que comprendan nuestra motivación para la recuperación de los terrenos agrícolas, del territorio, que muchas veces se tiene como vamos a hacer una reserva del espacio natural. A ver, la isla se cultivaba por los antiguos canarios desde el principio, desde la cumbre hasta la costa. Pretender preservar la isla en su esencia sin esa labor que hacía la parte humana de este espacio que es pequeñito, sin esa interacción humana con la preservación del territorio. Yo vivo en un calillo, vivo en una cueva y le aseguro a usted que de los años 60, 70, 80 el territorio era más vivo, tenía mucha más vida y mucha más sostenibilidad y estaba mucho más equilibrado de lo que está hoy día, cuando había en mi pueblo, y en un calillo, habían 3.200 personas. 3.200 personas que vivían del territorio. ¿Cómo es posible que digas tú que eso no es sostenible o que se pretenda el desarrollo del territorio solo con la conservación y que no se plantee la recuperación agraria y ganadera para hacerlo sostenible a futuro? Y que no se hagan las inversiones en esa línea de trabajo. Ahí es donde nosotros pretendemos, razonadamente, apoyándonos en conocimientos científicos, en un proyecto holístico, el que nos hizo con un presupuesto, con una ayuda del gobierno de Canarias, que hicimos un proyecto y en el que Roque Galero nos hizo un proyecto de casi 1000 páginas de sostenibilidad holística que presentamos al Cabildo. Nunca más se supo. Entonces, en eso está. A ver si a través del conocimiento, ya que la lucha se hace poca, a ver si a través del conocimiento somos capaces de llegar más lejos. Y para eso tenemos, o intentamos tener, una Universidad Rural de Canarias. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo voy a lanzar una última pregunta a Jorge para que fije el marco, pero después la haré extensible a toda la mesa y al público. Vamos un poquito mal de tiempo, que son las -20, la idea es terminar a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer todo lo breve posible. Y esta es la pregunta del millón, Jorge, lo hemos hablado muchas veces y tú hablabas antes de comunicación y sensibilización. Estamos en un foro
además de medios comunitarios, de medios alternativos, y pasa que muchas de las veces la Agenda 2030, los ODS son mirados con recelo por la población. Todos lo sabemos, hay muchos bulos, hay muchas cuestiones esquivas. Entonces, yo le quería lanzar a Jorge la pregunta de cómo se puede acercar la Agenda 2030 para que realmente sea algo, porque son cuestiones de sentido común, como decíamos antes, ¿no? Sea algo transversal y no sea rechazado. No sé si hay algún mecanismo que se esté trabajando. Desde luego no es difícil de contestar, pero bueno, ahí te lanzo el reto. Es difícil. No, es difícil, pero claro, estamos en ello. Ustedes saben que estamos con el tema con la comunicación y sensibilización es importantísimo. Y desde luego, oyendo aquí a Anastasio Antonio, pues claro que nos podemos entender, claro que nos entendemos, pero claro que lo que él habla es sostenibilidad. Aunque viniendo de la cumbre diga eso de desarrollo sostenible, es un bluff, y claro que hay una agenda negacionista a todos los niveles que nos afecta. Nosotros lo vemos a nuestra gente más joven, esa que se apunta a está apuntando a todos los discursos más reaccionarios, a todos los niveles, también del PIN de la 2030. Entonces, yo lo único que puedo decir es que tenemos que invertir muchísimo en sensibilización, sensibilizar muchísimo, y las alianzas son clave. Desde la institución, desde una atalaya, ustedes saben que el poder no es férreo, que es que el cabildo, bueno, yo ni sé el proyecto ese, porque yo lo recibí, porque yo les estoy acompañando desde hace años, ¿no? Pero hay que saber lo que es un gobierno, ¿no? Un gobierno tiene distintas esferas y hay mecanismos claro, lo que yo defiendo es que haya espacios para que la ciudadanía, a nivel individual o a nivel organizado, tome parte en las decisiones públicas, pero entiendan que no todo el mundo opina lo mismo, sean dirigentes políticos o sean dirigentes funcionariales. Ten en cuenta que la administración pública no solamente deciden los decisores políticos, hay mucho espacio de decisión en los cargos directivos funcionariales. Entonces, tenemos que trabajar desde fuera y desde dentro. Las alianzas son claves para poder sensibilizar y poder situar evidentemente las incoherencias, porque hay incoherencias dentro del gobierno insular, igual que hay incoherencias en los ayuntamientos, pero espera un momento, es que hay incoherencias en el marco de las ONG. Claro, porque yo ese mundo me lo conozco también. O sea, que hay muchas incoherencias, y dentro de la Universidad Rural de Canarias pues hay incoherencias y hay contradicciones, pero bueno, en ese espacio es el que tenemos que construir. Entonces, bueno, comunicación y sensibilización, clave. De todas maneras, yo estoy sesgado. Ahora mismo a mí lo que me importa muchísimo la gente, la infancia y la juventud. Me importa muchísimo, porque todo lo demás, los que estamos aquí, estamos ya viciados, intoxicados, contaminados. Me interesa muchísimo la gente joven, la infancia y la juventud. Nosotros estamos ahora, que lo vamos a lanzar en breve, lo de... hay incoherencias, pero bueno, tengo que utilizarlo. Tengo que trabajar. Ustedes saben que el deporte es un vehículo de sensibilización y de comunicación importantísimo para nuestra gente joven, ¿no? Claro, entonces, claro, el deporte, ¿no? Gran Canaria es sede del Mundial de Fútbol FIFA del 2030, ¿no? El 2030. Entonces, vamos a utilizar esa ventana de oportunidad que supone el ser sede mundial, con todas las incoherencias que hay, ¿saben? De si el dinero se tiene que destinar a un campo de fútbol o no, en fin, con en ese marco que nos movemos ahí, queremos utilizarlo para sensibilizar,
trabajar con, sobre todo dirigido al público objetivo infancia y juventud, lo de hacer una Gran Canaria 2030 para un Mundial 2030, ¿no? Esa es nuestra campaña, ¿no? Para 4 años, y bueno, el Ministerio va a recibir, el Ministerio que apoya esta mesa redonda va a recibir en 2 semanas nuestra propuesta también, ¿no? para que nos acompañe. Pero porque entendemos que tenemos que dirigirnos al público que está siendo más dirigido por parte de todos esos medios que ya saben que ni es ya la televisión, ni la radio, ni los medios escritos, sino son las redes sociales. Ahí se está jugando, o sea, incluyendo YouTube, todas las TikTok, Insta y YouTube son los 3 medios que nuestra gente joven utiliza para informarse, ¿no? Entonces, y vemos los mensajes que se lanzan por parte de sus intermediarios, sus influencers y compañía, ¿no? Y todo el dinero que invierten lo más reaccionario de la sociedad nuestra, ¿no? Ahí. Entonces vamos a entrar ahí con nuestro lema Una Gran Canaria 2030, con todas las contradicciones que hay ahí, compañeros. Vale. Una Gran Canaria 2030 para un Mundial 2030, porque queremos trabajar con la alianza, con las ONG, con empresas, con los entes locales, con universidades, en este caso también como la Comisión Ciudadana, vamos de la mano de la universidad. Y no, en fin, que vamos a intentar hacer aparte de los medios que ustedes conocen, de los otros medios de comunicación, pero vamos a intentar entrar ahí al trapo a trabajar algo que para la gente joven le resulta, y no, la gente joven, para muchísima gente, que es comunicar ideas complejas, es difícil, y el desarrollo sostenible es una idea compleja. Y como es compleja, no es la Albice y compañía que utilizan, se mueven en los esquemas muy simples. Explicar desarrollo sostenible es muy complejo, y entonces tenemos que, por lo menos, intentar utilizar canales, vehículos, y vimos que el tema del deporte, el fútbol, le llegamos a una parte importantísima de la sociedad nuestra. Maribel, ¿quería comentar alguna cosa? No, lo que iba a decir que desde luego la sensibilización es súper importante. Desde la coordinadora nosotros estamos promoviendo desde hace unos años una educación para el desarrollo y la ciudadanía global, porque eso hace que sobre todo en la infancia y la juventud esté formada e informada, ¿vale? Para ser en el futuro e incluso en el presente una ciudadanía crítica y que entienda, pues eso, los términos complejos con palabras más o menos sencillas. Con lo cual, nosotros una de las cosas que estamos luchando desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias es promover y que se ponga en valor la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, porque es un vehículo, por supuesto que el deporte también, pero ese es un vehículo imprescindible para que los jóvenes sean críticos con los medios de comunicación o los pseudo medios de comunicación en muchos casos, para que sean críticos con eso, que tengan su propia visión tanto de lo local como de lo global. Y para eso hace falta formación, hace falta, como decía Antonio, el conocimiento. Entonces, poner en valor eso y que, sobre todo, que las instituciones den valor a la educación para el desarrollo de la ciudadanía global. ¿Vale? ¿Alguien más querría apuntar a algo de la mesa? Cristóbal, adelante. Perdón. Yo creo que cuando se ha adquirido conocimientos a través del trabajo que se hace todos los días, en nuestro caso con 23 asociaciones, con 23 entidades, donde están los pescadores, los cazadores, los agricultores, los ganaderos, las comunidades de regantes, asociaciones de desarrollo, asociaciones culturales,
Lo que ves es, se trata de poner de acuerdo a mucha gente. Y poner de acuerdo a mucha gente significa poner en el centro lo que nos interesa a la mayoría. Intentar que todos se impliquen en eso, y cuando estamos hablando de cifras, que a Jorge siempre le asusto, la cuestión es que hay que poner remedio, hay que poner soluciones. Y lo digo esto porque nosotros, una vez que vimos la realidad tal como es, pues hay que proponer alternativas y elevar a los órganos pertinentes. Nosotros, a través de alegaciones al plan hidrológico, propusimos la declaración de zonas sobreexplotadas, que afectaba a 8 o 10 explotaciones de medianía para arriba. Que además la ley dice que cuando se produzca una reducción o redistribución equitativa en la ejecución de un programa de regularización, porque no se consolida el derecho a sobreexplotar, el agua se refiere, la correspondiente reducción o extracción no otorga derecho de indemnización, aunque afecta a derechos privados persistentes en la ley de agua. Es decir, al Cabildo no le costaban duro, pero hay que ponerse a trabajar. Es decir, esa es la parte de credibilidad que se tiene que ganar las instituciones cuando se le hace una propuesta. Le presentamos el plan Trasierra y ni contestó al plan Trasierra ni a la zona... Sí, nos contestaron que no, pero no oficialmente, lógicamente, a través de los medios. Yo creo que la parte esa, para que la gente se implique, hay que ganársela. Si no, estamos todo el día en humo, es decir, en intentar ganar las cosas, pero no con cosas concretas. Yo creo que hay que proponer cosas concretas y si quiere las debatimos. Y si quiere, pues vamos a ver qué soluciones hay. Lo que no puede ser es no contestar, desde mi punto de vista. Y yo reconozco que Jorge se mata contra un muro enorme que es el Cabildo, porque no todo el mundo tiene la sensibilidad de decir vamos a participar. Eso es verdad. Y tengo un amigo que se llama Miguel Ángel Ruiz Barona, que conoce yo, Jorge también en Artenara, que es de la agencia, trabaja con la agencia de cooperación, una agencia de cooperación de la ONU, y se quedaba asombrado las vueltas que le damos aquí a las cosas cuando él va a ejecutar planes. Pero directamente, ejecutar planes, estaba en Malawi, estaba en Honduras, ha estado en Filipinas, en Indonesia, y allí va a ejecutar planes de desarrollo directamente. Aquí nos pegamos años intentando poner en marcha algo cuando allí se va a trabajar en firme, financiados por ONG o por Japón. Es decir, trabajan de otra forma. Yo creo que tenemos que aprender a trabajar de otra forma para ponernos de acuerdo en cómo avanzar y no estar todo el día a ver cómo lo ponemos de acuerdo o cómo porque es fundamental empezar a trabajar. Es verdad que las alianzas, pero tenemos que fijar cosas para poder trabajar juntos. Es decir, objetivos concretos. Vamos a trabajar juntos y el objetivo de desarrollo sostenible tenemos que alinearlo con las necesidades reales. Eso es fundamental. No podemos empezar a fijar objetivos, digamos, para quedar bien. Tenemos que fijarlo con respecto a las cifras concretas que nos están acuciando y que no podemos esperar mucho más, la verdad. Bueno. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna intervención? Aquí veo dos. Vamos a mutar. Primero el compañero, Bachir, y después el compañero Radio Pimienta, Miguel Ángel. Bueno, hemos estado 2 horitas aquí, o 1 hora y media, y a mí me parece que tendríamos que tener una semanita o 2 para hablar de este tema, ¿no? Yo, claro, estamos fuera de tiempo, pero yo me quedo con unas ideas. Primero, por ejemplo, yo creo que lo que ha dicho Zulma es esencial. Mirándolo desde Canarias, tenemos que saber quiénes somos para empezar algo, y cuando sepamos quiénes somos, nosotros nos vamos a querer a nosotros, vamos a querer a nuestro entorno y vamos a querer a nuestra tierra. Yo creo que esa es la mejor manera de defender lo que estamos hablando, ¿no? Maribel habló algo que se habla mucho normalmente, ¿no? Que somos la frontera sur de Europa. Si realmente Europa pensara que somos la frontera sur, no pasaría lo que está pasando. Estoy pensando en los chicos no acompañados, ¿no? Porque el problema, no podemos mezclar los dos problemas, ¿no? El tema de los niños no acompañados es que hay un interés para que
se queden aquí. Lo estamos viendo lo que está pasando. Ni siquiera los dejan no ir a Europa, ni siquiera ir a la península. Ya estamos viendo este lío que se está armando entre el gobierno de Canarias y las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, desde luego, Europa tiene capacidad, lo saben ustedes y lo sabemos todos, de acoger a todos estos niños. No quieren. A ver si nos damos cuenta de dónde estamos, que somos África, no somos la frontera sur de Europa, somos África y estamos donde estamos. Entonces yo creo que eso hay que explicarlo bien, porque nuestra misma ciudadanía, a veces lo noto, sobre todo con la juventud, les da como vergüenza reconocer dónde estamos y quiénes somos. Y sobre todo que hablemos de que, oye, es que estamos en África, eso está prohibido, ¿no? Somos europeos y empezamos de arriba para abajo. En vez de empezar, soy de Artenara y después soy de Gran Canaria, soy de la Comunidad Canaria, soy de España, soy de Europa, no. Empezamos de arriba, soy de Europa y después soy español y dejamos lo que somos para último lugar. Respecto a ustedes dos, la información que han dado ha sido, yo por lo menos no sabía absolutamente nada de lo que ustedes están hablando. Y ahora que estamos aquí en una reunión de radios comunitarias, yo que estoy en Radio Iniguada, a mí lo que me gustaría, de verdad, pero de verdad, porque es necesario para nosotros y para ustedes, que pidan un programa en Radio Iniguada. Es esencial que la gente se entere de lo que ha dicho usted y lo que ha dicho usted, que la gente no lo sabe. La gente no lo sabe y la gente está hablando que si Maspalomas, que si el turismo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y estas cosas las estamos viendo. Ya fue el año pasado, el 20 de abril, la gran manifestación. Este año la gran manifestación, y yo cada vez que paso por Guanarteme digo, ¿dónde está la casita que había el año pasado aquí? Cada vez hay más. Y respecto a lo político, Jorge ha sido muy claro. No ha dicho nada, pero lo ha dicho todo. Gracias. Gracias, compañero. Sí, nada, totalmente de acuerdo. La verdad que estaba pensando, por lo que comentabas, que daría para una semana, para un mes todos los que han planteado y lo has resumido súper bien, casi me quedo sin nadita de comentar. Yo más que una pregunta, una reflexión. Antes estaban comentando la cuestión de la incoherencia, ¿no? Yo diferencio un poco lo que son las contradicciones y las coherencias, ¿no? O sea, yo puedo tener coherencia en mi análisis y en la propuesta, pero luego contradicciones pues porque no puedo abarcarlo todo el rato, ¿no? Ni como persona, organización. Entonces, a mí lo que me ha pasado durante las distintas ponencias y demás es que lo que estaba notando no eran contradicciones, porque una cosa es que me digan, bueno, esto no se alcanza, esto no se puede, sino incoherencias, ¿no? Pues de repente, pues, como señalaba el compañero, las partes más técnicas, incluida el análisis de la infancia y la situación, nos devuelven un panorama de Canarias en el que de repente luego las propuestas o resoluciones que están, pues parece que no van de la mano, ¿no? Y yo creo que no es algo que solo tenga que ver con la institución, sino también con nuestros movimientos populares quizás, ¿no? Canarias tiene un límite, acaba de publicar un análisis, las propuestas pues serían para debatirlas en otro entorno, yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero se señala una línea claramente decrecentista. O sea, es decir, tenemos un límite. ¿Y hay un límite a qué? Al crecimiento. Entonces el desarrollo es un sinónimo del crecimiento. Si no tenemos eso como horizonte, pues hacia dónde vamos a crecer, ¿no? Y luego también la idea de que hay como una especie de barreras o de rompeolas, cuando yo, escuchándole, me vuelvo a colocar en algo que hace tiempo me di cuenta y luego me he dado cuenta que otros compañeros y otras compañeras ya lo llevan diciendo décadas, que vivimos en una sociedad planificada. O sea, es decir, por ahí apareció la palabra capitalismo, ¿no? Hablando de la sociedad campesina frente al capitalismo. Yo no estoy de acuerdo con ese análisis, creo que no es correcto a nivel histórico, porque de lo que estamos hablando es de una derivación de un ciclo monocultivista al otro. Los dos eran capitalistas. De hecho, la cuestión del plátano de manera muy elegante se ha planteado y era el anterior ciclo o uno de los ciclos monocultivistas que hemos vivido. Entonces, dentro de esa planificación económica está claro que hay un desarrollo, se ha hablado de importaciones y exportaciones. Canarias parece que importa muchísimo, pero es que nuestras exportaciones son masivas. Estamos en el top 10 de las exportaciones del mundo a nivel turístico. El turismo es una exportación. Lo que pasa es que en vez de llevarte el tabaco, el vino o el plátano a Inglaterra o Madrid, usted viene y consume aquí. Somos un país riquísimo. La prueba es Baleares, donde los índices socioeconómicos del Estado están en el top de España frente a Canarias, donde estamos muy por abajo. Es decir, el turismo da un gran rendimiento
incluso dentro de este modo de gobierno capitalista, al punto de que pueda haber un reparto de las riquezas, cosa que no ha ocurrido a Canarias, ¿no? Y eso me lleva un poco también a una reflexión. La compañera Sena decía, es que los canarios se tienen que aclarar, o nos debemos aclarar, tú también leyéndote como canaria, sobre quiénes somos. Yo pienso que quiénes somos está claro, ¿no? Otra cuestión es si podemos hablar todas o todas pueden hablar, ¿no? Entonces, con esa pregunta un poco también la línea anticolonial o decolonial de ¿puede el subalterno hablar? No. Las poblaciones subalternas en Canarias, sean nacidas aquí o sean llegadas, no pueden hablar, no tienen esos foros, ¿no? Hemos tenido millones de procesos de participación ciudadana, no es nuevo, la asamblea, la escalera de participación, toda la avalancha de trabajadoras sociales que tenemos en las islas y de trabajadores sociales, ¿no? Que también actúan quizás como un muro de contención frente a esa pobreza sistémica y esos colapsos multidimensionales que vive el archipiélago. Entonces yo creo que ya estamos un poco en esa vía de los límites de crecimiento, que no es nueva, viene del informe del Club de Roma de 1978, ¿no? De plantearnos pues cuestiones más como lo que planteaba el compañero de adaptación, que es lo que se plantean los agricultores, la gente que trabaja con ganado, incluso con abejas, ¿no? Yo he conocido a gente que tiene panal y decía, mira, esto que te enseño no te va a servir porque el cambio climático lo va a cambiar todo, ¿no? Y en esa línea de adaptación, bueno, pues poner en valor y prestigiar el conocimiento de la gente nuestra del campo, los maguros, los magos, las magas, que son una reserva cognitiva nuestra, que es que eso está ahí a la vuelta de la esquina y tenemos una gran, lo comentaban, ¿no? Toda la cuestión de la infancia, ¿no? Las condiciones que se viven, una gran masa de la población que es que no es que vayamos en un futuro a recuperar esos saberes, que esos saberes son urgentes ahora retomarlos, ¿no? Entonces, bueno, panorama un poquito complejo en el que yo también invitaría a la administración a reflexionar si quizás esos ODS van a seguir sirviendo incluso en el campo geopolítico, ¿no? Porque eso viene de la Unión Europea, proyectado en un momento en que había una posibilidad, una transición verde, vía renovables, vía tal, y lo que estamos viendo es que quizás incluso la Unión Europea abandone esos ODS a favor de otras líneas. O a nivel geopolítico la cuestión en Europa o ese avance de la extrema derecha que preocupa mucho aquí, apuntar hacia otro lado, ¿no? Y está todavía sobre el debate si el desarrollo es compatible con otros modelos, ¿no? O con este mismo modelo de crecimiento que se ha tenido, y parece que no. Más allá de eso, pues nada, agradecerle sobre todo las partes técnicas, yo lo valoro porque como uno es un lego y no tal, que le expliquen, y sobre todo siendo de otra isla, ¿no? Que te digan, bueno, pues en Gran Canaria está operando esto, está pasando esto, pues una cosa también. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más ya para ir cerrando? Hay una última palabra. Bueno, mi intervención es muy cortita, 1 minuto, no lleva más. Solamente quiero, porque Bachir Ahmed, que está ahí delante y ha sido el primero que ha intervenido, ha dejado para el último minuto de su intervención la propuesta. Y yo insisto en esa propuesta. Radio Guiniguada tiene abiertas las puertas a toda asociación, colectivo, organización humana. En la mesa está Yumi, que tiene su programa en Radio Guiniguada, ¿ok? Que tiene su programa en Radio Guiniguada, el Patio de la Cultura. Está también la representante de la Confederación de Organizaciones, exactamente, que también le hacemos la invitación. Y a la Universidad Rural, que es la primera vez que un canario, yo de la isleta, me conozco y sé lo que es una universidad rural. O sea, que la mayoría de la ciudadanía no sabe lo que es ni que existe. Y la biosfera, eso vamos con el tema del cambio climático. Nosotros damos talleres de radio gratuitos. El miedo que uno puede tener al micrófono se le quita con los talleres de radio. Entonces, invitación, otra vez, de nuevo, a la participación en nuestra radio. ¿Vale? Lógicamente, de agradecer, y nosotros lo llevamos a la asamblea y muchísimas gracias por eso. Es un reto, un reto. Sí, claro. O sea, un órdago que manda. Maribel quería comentar algo. Yo quería decir un par de cosas. Sí que es verdad que para lo que hemos estado tratando aquí deberíamos estar, no una, sino 2 semanas. Ten en cuenta que de los 17 ODS, que es al final el tema de hoy, de los 17 ODS, hemos tratado quizás 3, ¿no? El de pobreza, el de alianza y agua. Y agua. 3, 4 quizás, a lo mejor en alianzas con las instituciones también, ¿no? Y son 17.
con lo cual da para hablar. En cuanto a lo de los niños no acompañados, podríamos hablar un montón, pero un montón. Sí que es verdad que tienes razón, Europa no se está implicando en lo que se tenía que implicar, porque para unas cosas sí que somos frontera sur y para otras cosas estamos en África y somos como Marruecos o Mauritania. Y al compañero de ahí, desde la coordinadora de ONG, encantadísima de ir a la radio, a la radio de Niguada, siempre y cuando aquí la presidenta dé su aprobación, pero estás aprobada. Pero vamos, encantada, porque sí que, como decía antes, la sensibilización, la información y la formación son imprescindibles para ser una sociedad mucho más justa y más comprometida. Muchas gracias, Maribel. Pues ahí queda una gozada absoluta de mesa, muchas ideas, muchas cosas en la cabeza. Desde luego llevaría una discusión mucho más grande, mucho más larga, y ya podríamos hacer un foro, un simposio solo de lo que se está hablando hoy aquí. Gracias también a las personas asistentes, a los que nos siguen por el streaming. Y sin más, pues veo que los compañeros tienen ya todo preparado, entonces pasamos al momento de la comida. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por seguirnos a través del otro lado de